Cada tribu y lengua, de cada raza y nación, declarando la grandeza de Jehová, el Creador. Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde damos gracias a Dios por esta bendición que el Señor una vez más nos da de tener vida y poder juntos, hermanos, compartir el consejo de la palabra del Señor. Yo te invito que desde casa elevemos una oración a Dios y le pidamos al Señor que sea su poder, su presencia, su sabiduría obrando en nosotros a través de la palabra para poder aprender el consejo de Dios a nuestras vidas. En estos tiempos difíciles debemos de seguir confiando y esperando en la voluntad del Señor. Elevemos una oración desde casa a nuestro Dios. Señor, te agradecemos, Dios eterno, en tu grande bondad y misericordia, por la vida que hoy nos prestas, Señor, en este domingo, donde venimos ante tu presencia para aprender más de ti, para adorarte, para exaltarte, para reconocerte a ti como nuestro único Dios y Salvador, nuestro Señor Todopoderoso. Te necesitamos, Señor. Ven con tu presencia, llénanos más de ti, transforma nuestro corazón. Enséñanos, Señor, conforme a tus tiempos, conforme a tus propósitos, verte y exaltarte a ti. Bendice a toda persona, a todo hermano o hermana de la congregación que escuchen este mensaje para que nuestras vidas sean alentadas por tu Espíritu y tu palabra para seguir adelante, para seguir alabando y exaltando tu nombre, aún en medio de las dificultades. Yo lo creo y sé, Señor, que tu bendición está obrando en nuestras vidas a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Yo te voy a invitar, hermanos, en esta tarde, que me puedas acompañar con tu Biblia en el libro de Daniel. Daniel capítulo 4, hermanos, versículo 1 al versículo 3, vamos a leer en esta tarde. Daniel capítulo 4. Y quiero que lo tengas a la mano y lo puedas leer junto conmigo lo que la palabra del Señor nos dice. La Escritura menciona: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Y el versículo 37, de igual manera, en ese mismo capítulo 4, nos dice: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. En esta tarde, hermanos, vamos a aprender un tema en el cual Dios quiere que nuestro corazón esté dispuesto para alabar, para engrandecer y glorificar a nuestro Dios. Propósito, hermanos, de este mensaje es reconocer tanto los caminos, las formas y propósitos en los cuales Dios habla y permite que sucedan en nuestras vidas, con el fin de poderlo reconocer a Él y alabarlo por todo lo bueno, por todo lo justo y por todo lo sabio que Él hace en nuestras vidas. No importa cuáles sean sus designios o propósitos, Él siempre es sabio, justo y bueno, y tenemos que alabarlo por todo eso, hermanos. Muchas veces, hermanos, he escuchado esta pregunta, pues tal vez también me la he hecho, y tal vez tú desde casa, en algún momento o circunstancia difícil que hayas o estés atravesando, te has preguntado esto. Primero, ¿por qué debo de buscar a Dios cuando en mi alrededor parece que todo está mal? ¿Cómo pueden decirme que yo debo de buscar y alabar a Dios cuando todo me sale mal? Otra pregunta que he escuchado, tal vez nos hemos hecho, es: ¿qué sentido tiene el orar, el leer la Biblia, el congregarse, el servir a Dios y buscar esa paz que solo Dios puede dar,
Cuando alrededor de mí, de mi familia, de mi vida, parece que nada tiene sentido y nada marcha bien. También podemos preguntarnos, ¿cómo puedo saber que la situación que estoy atravesando representa un tiempo o un plan establecido por Dios, cuando solamente estoy pasando por luchas, pruebas, angustia y tanta desesperación? ¿Cómo mi mente puede llegar a entender que los momentos malos o las dificultades también son parte del propósito de Dios? Tal vez te has hecho este tipo de preguntas, mi hermano o hermana que me escuchas. Yo lo he hecho en algún momento de mi vida, en situaciones difíciles que he atravesado o esté atravesando. Pero estas preguntas, hermanos, podemos encontrar respuestas siempre a la luz de la palabra, a la luz de las Escrituras. En ellas podemos ver el por qué muchas veces Dios permite ciertas circunstancias, ciertos momentos difíciles que nosotros debemos de atravesar con un propósito, y lo vamos a descubrir. Por eso, en el caso que hoy estamos leyendo en Daniel capítulo 4, vamos a ver, hermanos, cómo el rey Nabucodonosor pudo entender la forma y los propósitos de Dios que el Señor mismo estableció para su vida, para enseñar de igual manera a su pueblo, y que lo más importante, hermanos, en cualquier circunstancia, y lo vemos en la historia de Nabucodonosor, es poder alabar, magnificar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Es el propósito de Dios en medio de las adversidades, es que podamos conocer más de Él y alabarlo, glorificarlo por todas las obras que Él hace y por lo que Él es. Así que en primer punto vamos a ver en esta enseñanza es de que Nabucodonosor fue un rey lleno de mucha gloria. Hablando un rey humano, no lo estoy haciendo como una comparación con Dios, pero sí fue un hombre que, de acuerdo a las Escrituras, podemos observar, Dios lo dotó de gran poder, de gran riqueza y de una gran oportunidad en su momento para ejecutar los propósitos de Dios, principalmente para su pueblo Judá. Así que Nabucodonosor fue un rey muy importante en su época antigua. De acuerdo a la perspectiva bíblica que podemos leer o conocer de Nabucodonosor, Nabucodonosor fue un hombre, hermanos, muy importante. Fue un hombre guerrero, fue un hombre que era líder de su ejército, los caldeos o de la gente de Babilonia. En la historia y en algunos pasajes de la Biblia podemos encontrar que él tuvo mucho éxito en algunas guerras que él desarrolló en la conquista de varios territorios. Por ejemplo, la historia determina que una de la gran batalla de Cárquemis en Egipto, hermanos, Nabucodonosor fue una pieza fundamental para la victoria de los caldeos y la derrota en ese momento del imperio egipcio, que no se quería doblegar ante la autoridad de Babilonia. Podemos ver también en la Biblia, hermanos, que Nabucodonosor en sus diferentes campañas de conquistas de varios territorios, él pudo, hermanos, derrotar a diferentes reyes, diferentes reinos y establecer el reino babilónico dirigido de la mano de Nabucodonosor una vez que su padre falleció. Conquistar territorios desde la zona de Egipto en el norte de África hasta los territorios de Mesopotamia. Así que hablamos de una vasta, extensa zona o territorio que Nabucodonosor logró conquistar gracias a su habilidad política, militar y sus hazañas, hermanos, de conquista. Eso lo podemos encontrar tanto en la historia como en la Biblia. También, hermanos, podemos ver en las Escrituras, como lo vimos anteriormente en un mensaje que les prediqué respecto al profeta Ageo, que los caldeos, que los babilonios, porque Nabucodonosor viene de este pueblo, su origen, tenía una característica principal ellos como pueblo. Eran crueles y violentos. Eran un número militar muy extenso, muy grande, y por eso fue muy fácil el dominio y la conquista de muchos territorios. No solamente ganaban por el número, sino por la fuerza, el ímpetu y el carácter que ellos tenían. Así que podemos encontrar en Nabucodonosor
un hombre de un amplio y fuerte carácter, hermanos. Un carácter que le ayudó a lograr conquistar muchos territorios. Pero este carácter es un carácter, pues, nos podemos denominar en cierto aspecto negativo. Era cruel, eran malos, no tenían piedad ni misericordia con nadie. De hecho, podemos ver, hermanos, que cuando la última oleada de cautiverio de Judá, al rey Sedequías, el rey propio Nabucodonosor, le quitó los ojos y mató a sus hijos frente al rey. Así que era un hombre cruel y despiadado. Y otra característica que podemos ver tanto en la Biblia como en la historia de este personaje es que Nabucodonosor, su mayor éxito no era tanto los logros militares o de conquista, que aunque lo acabo de decir que fueron importantes, creo que el mayor sello característico del reinado de este hombre llamado Nabucodonosor fue las obras arquitectónicas que él pudo desarrollar. De hecho, en la India, en una construcción que él mandó a realizar y en una placa que se distingue a él, a Nabucodonosor, hay una frase mencionada por este hombre que dice: amo como la vida misma la construcción de esta morada, y ninguna ciudad más gloriosa he hecho que Babilonia y Borsipa. Él expresaba su anhelo y su deseo, era como un propio amor, deseo, satisfacción, poder hacer palacios, santuarios y construcciones en un aspecto magnífico, grande, esplendoroso, que llamara la atención, porque mientras el edificio y la construcción estuviera demasiado grande y costara o fuera de materiales altamente costosos o difíciles, eso señalaba en un mayor sentido la grandeza y el poderío de su reino. De hecho, hermanos, en la Biblia podemos encontrar algunos aspectos que él mencionaba sobre el orgullo que él sentía por todas las cosas que él había realizado. En Daniel capítulo 4, versículo 30 podemos leer: habló el rey, o sea Nabucodonosor, y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Él asociaba el levantamiento del imperio babilónico y toda la ciudad, su esplendor. Se cree que las murallas de Babilonia eran unas murallas muy grandes que marcaban prácticamente 100 kilómetros las murallas en Babilonia. Nabucodonosor, hermanos, fue un gran constructor de santuarios, de murallas, y algo que es muy conocido y es una de las séptimas maravillas del mundo antiguo son los jardines colgantes de Babilonia que Nabucodonosor realizó en honor a su esposa. También se cree que Nabucodonosor construyó en su imperio un lago artificial que tenía un diámetro de aproximadamente 225 kilómetros y una profundidad de 55 metros. Imagínense la capacidad mental y de riqueza, de recursos de mover, hermanos, para poder construir todas estas grandes obras. Y eso es lo que llenaba el corazón de Nabucodonosor, todo lo que podía lograr. Entonces aquí podemos ver, hermanos, en la historia de Nabucodonosor, un hombre que podía sentir orgullo o sentirse seguro en el poderío militar que tenía, en la gran extensión territorial de su imperio y por las obras magníficas que él había realizado a todo lo largo de Babilonia, gracias a su inteligencia, gracias a sus recursos económicos y sobre todo a la determinación de realizar todas estas obras. Y como nosotros, hermanos, también podemos llegarnos a sentirnos satisfechos o seguros o podernos sentirnos conformes con las cosas que podemos realizar de acuerdo a nuestras capacidades. Pero todo esto, hermanos, lo causa y lo permite el Señor. Si hay cosas que se pueden lograr es porque Dios así lo permite. Más allá que de Nabucodonosor se esforzó y se desarrolló, todo fue realizado porque Dios en su voluntad lo
permitió. ¿No? Yo creo, hermanos, de acuerdo a la palabra, Dios no está peleado en que el ser humano pueda hacer cosas. Es Dios el que nos dio la capacidad de enseñorear, de trabajar, de inventar, de crear, gracias a su voluntad. Pero el problema, como lo vamos a ver más adelante, que todas estas circunstancias o situaciones de logro que pudo hacer Nabucodonosor, creó en él una actitud y un carácter diferente a lo que originalmente se tiene que realizar. Y por lo tanto Dios tiene que observar en él y ponerlo en un tiempo o en un momento diferente para encauzarlo o modificarlo. Muchas circunstancias, muchas acciones que pasan en nuestra vida son permitidas por el Señor, pues nos llevan a un crecimiento en la fe, en el conocimiento de Dios, más allá de las cosas que nosotros podemos hacer o podemos lograr. Tal vez en esta altura de tu vida tú te sientas contento y satisfecho con todo lo que haces. Hay un momento en nuestras vidas en que parece que las cosas van marchando pues correctamente. Todos tenemos ideales. Tal vez Nabucodonosor al inicio de su reinado esperaba lograr tantas cosas y lo pudo hacer porque el Señor se lo permitió. De igual manera nosotros podemos tener sueños, propósitos, ideas de poder realizar, de poder accionar, pero dentro de la voluntad del Señor Dios lo va a permitir de acuerdo a su propósito. Pero si algo se llega a desviar en nuestro corazón, Dios utilizará cualquier medio, cualquier forma para cumplir el propósito por el cual Dios nos ha dado. Ahora que hemos analizado en cierto aspecto la gloria, el poderío, hablando en términos humanos, del desarrollo de un hombre que fue muy poderoso llamado Nabucodonosor, la historia bíblica nos muestra que hay un giro de 180 grados en la vida de este hombre. Giros que nosotros también podemos vivir o desarrollar en la vida, pero recuerden este punto: todo permitido y todo por parte de un plan o un propósito del Señor para nuestras vidas. Así que ahora, hermanos, vamos a hablar cuando la vida da un giro de 180 grados. ¿Qué propósito tiene estos momentos, estas circunstancias, de acuerdo a la soberanía y a la voluntad de nuestro Señor? Ahora, nosotros podemos ver en este cambio de 180 grados en Nabucodonosor algunos momentos. El primer momento es que hay un momento de paz, hay un momento de desarrollo tal cual que Nabucodonosor estaba viviendo. De hecho, en el versículo 4 del capítulo 4 de Daniel podemos leer: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Cuando dice floreciente, hermanos, de acuerdo a la escritura del capítulo 4, que está escrito en el lenguaje de los caldeos, en el idioma de los caldeos, floreciente significa próspero. Nabucodonosor se encuentra en un momento de su vida que parece que lo tiene todo resuelto. Tiene todo. Ya no hay guerras que intimiden en ese momento su poderío, su imperio. Él ha crecido, ha construido tantas cosas y se siente satisfecho por todo lo que tiene y sabe que puede lograr más. Encuentra un momento en que pareciera que está todo tranquilo, todo en un reposo. Como hay circunstancias en nuestra vida que parece que las cosas han marchado bien, la cotidianidad de la vida, pero de repente va a llegar un momento que cambia esas circunstancias. Pero en ese momento se encuentra Nabucodonosor, un momento muy tranquilo. En este versículo, en el versículo 4, podemos observar, hermanos, que han pasado aproximadamente más de 30 años desde que Nabucodonosor inició a estar al frente del imperio de Babilonia. Ya había logrado muchas cosas. Imagínense, pues 30 años, hablaríamos de una gran parte de la vida de este hombre. Y llega ese momento en el cual él se siente satisfecho por todo lo que tenía, lo que había logrado, y él sentía poder disfrutar todo su poder, toda su riqueza, toda su prosperidad, pero el enfoque que él tiene hasta ese momento es que había sido por él, que él lo había logrado, que él lo había hecho.
que fue por su habilidad y por su astucia que había logrado todas estas habilidades. Y de repente, aquí hay un intermedio antes de que las cosas cambien. De repente inicia un nuevo tiempo o un nuevo momento en la vida de Nabucodonosor. Dice la Escritura, en lo que registra este rey, que él tiene un sueño, una visión de parte de Dios, aunque él en ese momento no sabía que era de parte de Dios, aunque cuando lo registra es para glorificar la obra y la soberanía de Dios. Pero él menciona que tiene un sueño que le perturba tanto, que se sentía estresado porque no sabía, no entendía lo que tal sueño significaba. Y podemos leer, hermanos, en el capítulo 4, que el sueño que tiene Nabucodonosor, hermanos, es un sueño dirigido o que lo representa a él. Un gran árbol que había crecido de una forma extremadamente grande, que sus hojas daba sombra y daba comida a todos los animales. Las aves y todos los animales se reunían bajo la sombra de ese árbol. Pero de repente viene alguien para cortar aquel árbol. Y el árbol es cortado. Y todos los animales que se refugiaban ahí salieron huyendo. Pero el árbol no quedó de todo desarraigado. El árbol quedó tirado y se le permitió que el árbol en ciertos tiempos, dice en el sueño de Nabucodonosor, creciera ahí entre la hierba del campo de una forma silvestre o salvaje. Y que después de que se terminaran los tiempos establecidos para ese árbol que había sido cortado, mas sin embargo todavía había parte del árbol enraizado, iba a volver a crecer y florecer. Ese era el sueño que en forma general Nabucodonosor había visto y que no encontraba respuesta. Por lo tanto, Nabucodonosor necesita una respuesta. En el momento en que las cosas empiezan a inquietar, él llama a todos los magos, los astrónomos, los sabios que había en Babilonia para que le pudieran dar respuesta a la visión o al sueño que él había tenido. Y aquí, si Nabucodonosor nos muestra esto, es para que nosotros podamos entender el error humano que muchas veces nosotros podemos cometer cuando las cosas empiezan a cambiar para mal, cuando hay perturbación o un problema difícil. Porque lo primero que hizo Nabucodonosor es buscar humanamente dar una respuesta a una situación que estaba complicándose para él. Él buscó a todos sus magos, a todos sus sabios. Aunque anteriormente Nabucodonosor también, vamos a poder hablar 25 años atrás, casi 30 años atrás, había tenido un sueño y también mandó a llamar a los sabios de Babilonia y encontró que un joven hebreo llamado Daniel, que tenía conocimiento de Dios y servía al único Dios vivo y verdadero, era Dios el que le había revelado el sueño y la interpretación para Nabucodonosor. Pero como pasó tanto tiempo y el rey se desvió, en esas primeras señales que Dios le había mostrado de quién lo había puesto en esa situación de poder. Porque también Nabucodonosor pudo ver con sus ojos cuando él creó una estatua y encargó que todos los moradores de la tierra se postraran y adoraran. Y cuando varios jóvenes hebreos, 3 jóvenes hebreos, decidieron no postrarse, él los quiso castigar en un horno de fuego. Y la sorpresa que se dio a Nabucodonosor es que en el horno no había 3, sino había 4 hombres. Y el cuarto tenía el aspecto semejante a los hijos de los dioses, porque Nabucodonosor se dio cuenta que había un Dios verdadero, el Dios de los israelitas, de los judíos. Mas sin embargo Nabucodonosor olvidó todo eso. Dejó a un lado lo que conocía del verdadero Dios y buscó una respuesta a su manera. Y va a llegar un momento que cuando empiecen a cambiar las situaciones aparentemente para mal, Dios nos lleva al punto de que nuestras fuerzas o recursos humanos quedan limitados y escaseados para poder buscar completamente de Él, porque eso fue lo que pasó. Al no encontrar respuesta con sus sabios, manda a llamar a Daniel, que le habían puesto el nombre babilónico Belsasar.
porque sabía que en él había, y dice Daniel, el espíritu de los dioses santos, hablando no en el aspecto plural de varios dioses, sino en el reconocimiento que Daniel buscaba, creía y servía al Dios santo y verdadero. Así que ahora Nabucodonosor va con Daniel y Daniel le enseña lo que iba a pasar. Daniel le da la interpretación diciéndole, vendrá un tiempo, y ese tiempo en la interpretación eran 7 años. Iba a pasar algo en Nabucodonosor en un espacio de tiempo. ¿Cuánto tiempo fue, hermanos? 7 años, en los cuales, hermanos, Dios iba a tratar con el corazón de Nabucodonosor. Ahí estamos viendo un propósito por el cual esa situación difícil iba a enfrentar Nabucodonosor 7 años, porque Dios quería tratar algo con él. En primer lugar, el crecimiento militar, el crecimiento de su territorio como imperio y todas las obras que hizo Nabucodonosor lo habían ensoberbecido, aunque él no lo veía así. Él pensaba que todo había sido gracias a su inteligencia y su capacidad. Y no se estaba dando cuenta que se estaba convirtiendo en un hombre soberbio. Ahí Dios vio una actitud que tenía que ser cambiada en Nabucodonosor. Segundo, su prosperidad se basó en el carácter de crueldad e impiedad contra los oprimidos y contra el pueblo de Dios que aceptaba y practicaba Nabucodonosor, aunque él pensaba que no estaba mal, que era algo normal. Porque más adelante en algunos versículos en Daniel 4, Daniel le dice, si haces justicia, si te vuelves al mal camino y dejas de oprimir, capaz Dios detenga este juicio que tiene contra ti. Eso quiere decir que no solamente era una actitud de orgullo, soberbia, sino también de conducta, de hábitos que Nabucodonosor estaba haciendo y él pensaba que estaba actuando normal o bien. Así que estos tiempos, ese momento en que la vida de Nabucodonosor iba a cambiar, es porque Dios le iba a enseñar que Jehová es soberano y que Él tiene control sobre todas sus criaturas, sobre toda obra humana, contrario a lo que Nabucodonosor pensaba. Porque 3 veces en este capítulo podemos ver cómo señala la Escritura la forma contraria de pensar de Nabucodonosor con lo que verdaderamente es de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios. En el versículo 17, hermanos, podemos leer. Yo quiero que me acompañen. Daniel capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra del Señor: para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien quiere lo da. Miren lo que el Señor quería enseñarle a Nabucodonosor. El que gobierna es Dios. Versículo 25. Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da al que Él quiere. Versículo 26. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Entonces, hermanos, había una actitud en Nabucodonosor, soberbia y orgullo. Hábitos o acciones equivocadas. Era un carácter malo, hacía injusticia. Tercero, un desconocimiento, ¿sí?, de quién era Dios, porque él pensaba que él mismo era Dios como hombre al tenerlo todo o hacerlo todo, pero no. Es Dios el que ordena, controla y gobierna. Él pone al que quiere, Él quita. Así es lo que Dios quería enseñarle en ese momento de prueba o de dificultad que iba a venir para la vida de Nabucodonosor. Y antes, hermanos, de que esto se cumpliera, miren cómo es la misericordia de Dios. Dios le dio 12 meses, 1 año, para que Nabucodonosor reflexionara en su actitud, en sus hábitos y en su forma de pensar de quién era Dios. Y esos 12 meses o el año, antes de que la gran crisis viniera a su vida, él la desaprovechó. Él no quiso prestar atención. Muchas veces, hermanos, nos cegamos cuando hay problemas o dificultades. Como le pasó a Nabucodonosor, Daniel le dijo, es mejor que hagas justicia, que obres correctamente. Pero Nabucodonosor, al mirar
el palacio, la grandeza de su reino. Él mencionó, esto todo ha sido por mi grandeza, por mi voluntad, por mi poder. Él estaba equivocado por completo. En el versículo 30, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? ¿Se dan cuenta? Yo, el orgullo, la soberbia, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad, actitud, hábitos y pensamientos de quién era Dios. Y viene la crisis. Antes de que estas palabras Nabucodonosor terminara, vino el juicio de Dios. Vino ese derrocamiento de Nabucodonosor como rey de Babilonia, y Nabucodonosor cayó en una enfermedad mental que permítanme la palabra, ¿cómo lo podría mencionar? Fue, hermanos, desplazado de sus capacidades humanas a ser aparentemente casi como los animales. Perdió toda facultad en su mente, en su pensamiento. Y por 7 años Nabucodonosor estuvo encadenado, comía, actuaba como los animales, el cabello le creció, las uñas le creció, estaba en una condición completamente perdida. Esa fue su crisis, ese fue su peor momento para Nabucodonosor. Toda esa grandeza, todo ese poderío, toda esa inteligencia, esa capacidad, no fue nada, fue reducido a un estado salvaje, a un estado animal. Y eso Dios lo permitió y Dios estaba tratando con él. Hay muchas cosas, situaciones difíciles que no podemos entender, pero que Dios nos lleva para enseñarnos o tratarnos algo, aunque muchas veces nuestra mente y nuestros ojos no lo lleguen a captar, pero Dios lo está haciendo así. Pero hay un momento en esta crisis, podemos ver que Dios le da la oportunidad y él no acepta. Y segundo, se cumple la visión de parte del Señor hacia Nabucodonosor y sufre estos 7 años. Pero esa crisis no se quedó ahí, finalizó. Porque al término de los tiempos, dice Daniel, mas al final del tiempo, versículo 34, Nabucodonosor lo expresa así. Al final de ese tiempo, ¿qué hizo? Levantó sus ojos al cielo, recordó, vino en sí la razón. Entonces, cuando dice, mas al fin de los tiempos, esto es de acuerdo al tiempo que Dios estableció. No al que hizo Nabucodonosor, sino a lo que Dios había establecido. Tuvieron que pasar específicamente 7 años. Yo no sé cuánto tiempo tiene que pasar en la circunstancia o lucha que nosotros pasamos, pero tiene que pasar de acuerdo al plan y al propósito que Dios ha establecido. Cuando se llega a ese momento, hay una reacción en nuestras vidas. Porque fue en ese momento cuando Nabucodonosor pudo reconocer su condición y alabar a Dios. ¿Qué fue lo que Nabucodonosor reconoció? Y con esto quiero terminar. Primero, no hay nada en lo que nos podamos gloriar como humanos. Por más de que él pueda decir lo que logré o algo, él se dio cuenta, no tenemos nada, no somos nada como seres humanos. Él estaba reconociendo que no hay nada en lo que podemos gloriarnos como humanos. Tal vez tú estás como un Nabucodonosor, tienes todo. O tienes una perspectiva de tener el matrimonio perfecto, la familia perfecta, el trabajo perfecto, la casa perfecta, el salario perfecto, el automóvil perfecto. Muchas veces nuestras expectativas están en crecer, en tener. Pero nos vamos a dar cuenta cuando Dios nos permite pasar por un proceso difícil, a ver que eso no tiene nada de valor ante los ojos del Señor. Nada de eso puede satisfacer el corazón del hombre. Nada de eso puede hacerte feliz o darte la dicha plena de que estás bien. Hay algo que debemos de entender. No es parte de nosotros o lo que nosotros podemos hacer. Nuestro sentimiento de sentirnos plenos, completos, satisfechos depende de nuestra relación con Dios. Un predicador decía, en el corazón del hombre hay un hueco, hay un vacío del tamaño de Dios, que solo Dios puede llenar. Segundo aspecto que Nabucodonosor reconoció, que Dios es un Dios soberano, el cual obra según su voluntad. Sí, Dios le permitió crecer, Dios le dio poder, le dio territorios, claro, la inteligencia, la capacidad de hacerlo, pero Nabucodonosor se desvió.
Y el Señor permitió que viniera este trato duro con él, 7 años, perder toda esa gloria, quedar como un animal en el raciocinio, pero para que él reconociera que Dios obra en su perfecta voluntad. Tercero, Nabucodonosor reconoce que no podemos señalar o reclamar el por qué él hace las cosas así, sino aceptarlas con humildad. ¿Quién puede decirle a Dios qué es lo que haces? Nadie. Lo mismo le pasó a Job cuando pasó la gran prueba. Había oído de quién era el Señor. Ahora conozco, sé lo que Él hace, y lo que hace es perfecto, porque este es el punto último que reconoció Nabucodonosor. Todo acontecimiento, bueno o malo que nos suceda, debemos de estar convencidos que suceden por la justicia, por la verdad y la sabiduría de Dios. Eso es lo que reconoció, y por eso pudo alabar al Señor por sus grandes señales, por sus grandes milagros. El mayor milagro que Nabucodonosor reclama al inicio y al final de este capítulo no es tanto de que el reino y su gloria regresó, porque el Señor todavía, tan bueno que es, le regresó el reino. Pero esas señales y milagros que Nabucodonosor habla es de que pudo tener la oportunidad de conocer al verdadero Dios. Cuando él vivía en una nación, en una sociedad que creían en tantos dioses, él pudo reconocer que Dios seguía obrando ante todo su pueblo, ante toda raza, ante todo ser humano, y obró en Nabucodonosor. No sabemos más si realmente se convirtió de todo corazón al verdadero Dios, pero lo que sí la Biblia nos quiere señalar es que Dios sigue teniendo todas las cosas en control. Así que ante la respuesta, ¿puedo alabar a Dios en medio de mis luchas? ¿Puedo seguir creyendo y buscando de Él aún a pesar de los males que estoy viviendo? Claro que sí. Hay un propósito de Dios. Tal vez en este momento no lo puedas ver. Nabucodonosor no lo vio hasta el final de ese tiempo. Y te darás cuenta que cuando termine tu lucha, tu problema, la dificultad, si en el propósito de Dios así es, te darás cuenta que tal vez había cosas en la actitud, en la conducta, en los hábitos, en el pensamiento que necesitaban ser cambiados. Y una vez que pases, ahora podrás reconocer toda la bondad, toda la justicia, toda la verdad, toda la voluntad y soberanía de un Dios que es real, que es poderoso. Te invito a que sigas confiando en Él, que tenemos motivos para poderle alabar y glorificar. Pase lo que pase, venga lo que venga, nuestra confianza está en Dios. Dios te bendiga. Cada tribu